Salmo 116, bueno, hoy sí vamos a entrar en el tema que quedamos pendientes ahora 8 días para concluir este tema de los sueños la próxima semana con la ayuda de Dios, porque les dije que íbamos a hablar del terror nocturno, pero no hemos terminado las prisiones. Terminamos hoy las prisiones y entre 8 días con la ayuda del Señor hablamos del terror nocturno. Salmo 116, entonces, verso 16, que fue donde leímos. Ahora 8 días, dice 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Amén. Demos gloria al nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Siéntese, por favor. Estén cómodos y bueno, vamos a meditar una vez más en la palabra del Señor. ¿Sí? Y estamos hablando entonces de los sueños, vamos a hablar hoy respecto a esto de las prisiones. Y habíamos leído este texto la semana pasada, tú has roto mis prisiones. ¿Sí? El Señor es el que rompe nuestras prisiones. De hecho, anoche hablábamos respecto a la fe, que es ser conscientes de una realidad subyacente que hay en nuestro entorno. Y una de esas es eso, que los hombres son prisioneros. Los hombres son prisioneros. Cuando uno ve esto de que los hombres son prisioneros y que hay un libertador, uno procura que la humanidad conozca el camino de liberación. Bueno, entonces, resumiendo lo que hemos venido hablando, los sueños tienen diversas aplicaciones, ¿no? Como ya hemos visto, hay revelaciones de Dios, hay conflictos que sufre también nuestro espíritu mientras dormimos, como ataques, persecuciones, opresiones de un entorno donde estamos, o sencillamente de algún tipo de conflicto que nuestro espíritu también esté viviendo por el alma de alguien. Pero también el espíritu, como les decía, puede llegar a ser aprisionado y esto también lo hace un poco incapaz. A ver, hay que entender que Dios usa nuestras vidas, ¿sí? Y yo les he dicho, nosotros no somos canalizadores, no. La palabra o canalización es usada en la brujería. Yo he visto algunas manifestaciones proféticas que yo sinceramente les digo me generan mucha desconfianza. Mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque es una especie de canalización y yo eso no lo veo en la Biblia, donde he visto profetas que supuestamente los toma pues el Espíritu del Señor y comienza a decir, yo soy tu Dios, ¿sí? Es como si la persona se omitiera, pues, ¿sí? Comienza a decir, ven hijo mío, te abrazo, en fin, no veo esa dinámica en las Escrituras respecto al profeta, porque eso ocurre en la canalización, es decir, una persona en la oscuridad es poseída por un espíritu y el espíritu toma la boca y toma todo, toma hasta el área cerebral, la persona se pierde. Pero yo no veo eso en la palabra. En la palabra los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu, que es distinto. Pero siempre dijeron, así ha dicho el Señor. Más que, pues no veo al profeta Jeremías, Isaías, Ezequiel o cualquiera de los otros profetas parado en medio de Jerusalén y temblando diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, los voy a destruir a todos. No. Yo veo un hombre que recibe un mensaje y lo está comunicando, ¿sí? Un hombre que se pone de pie y dice, así dice el Señor, si no se vuelven a mí, voy a hacer que esta ciudad arda, que es distinto. ¿Me hago entender? Amén, amén. Entonces, así opera Dios en nosotros, es decir, Dios no está interesado en que nosotros perdamos conciencia o que nosotros seamos pues como
disipados y Él tome nuestros pies, nuestras manos, nuestra boca y nuestro cerebro y comience Dios a hablar directamente omitiendo el instrumento. ¿Me hago entender? O sea, no veo eso en las Escrituras. Y lo que sí veo es que una persona puede, por el Espíritu de Dios, ser inspirada y pararse y mandar una palabra que es del Espíritu de Dios, pero que Dios está usando a la persona, la está inspirando para que hable o diga, ¿sí? O haga, sin omitir a el hombre o a la mujer. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice la Biblia que nos da el Espíritu de Dios es dominio propio. Ahora, una persona que cae en trance y es dominada por otro espíritu, entonces eso no es dominio propio. No, está sencillamente canalizando otro espíritu, dando su cuerpo a otro espíritu para que obre. Mientras que no es el principio bíblico. Lo que la palabra enseña es que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio y una de las cosas que le dice Pablo a Timoteo es mantente sobrio. Estar cuerdo, estar totalmente consciente de nuestro entorno, ¿no? Y también Pablo dice que hablando respecto a la persona que quiere dedicarse al servicio del Señor, dice debe ser dueña de sí misma. Es decir, si yo no soy dueño de mí mismo, yo no puedo ser siervo de Jesucristo. Porque es que el principio de servirle a Cristo no se basa en que Cristo me somete, no, sino de que yo soy señor de mí mismo y en ese señorío entrego a Cristo mi voluntad, ¿sí? Entrego a Cristo mis decisiones y le digo, Señor, aquí estoy yo. Por tu espíritu tú me has dado la capacidad de gobernarme a mí mismo. Ahora yo puedo gobernar mi ser y lo que decido es ser tu esclavo. Eso es lo que Dios quiere realmente. ¿Me hago entender? Pero si nosotros no somos dueños de nosotros mismos, no podemos ser siervos de Cristo. ¿Por qué? Porque si una parte de mi ser está rebelada contra mí, ¿cómo la voy a someter yo para someterla a Cristo? No hay forma, esa parte estaría rebelada contra Cristo. Pero cuando todo mi ser está sometido a mí y yo me someto a Cristo, ese es el principio bíblico. Ahora, digo esto entonces para aclarar el concepto de que es importante entender que Dios usa nuestro ser de una manera en que nosotros mismos nos sometemos a Él. No es una cuestión de que Dios domine de una manera arbitraria como lo hacen los espíritus del mal, ¿no? Porque una persona que es controlada por un espíritu de demonio o por un espíritu de la oscuridad, ¿qué es lo que ocurre? Gracias. Que la persona se pierde, ¿cierto? Se pierde y uno empieza a saber un espíritu hablando por la boca de la persona. Así que es distinto. La característica principal del siervo del Señor es que es dueño de sí mismo, ¿sí? Dios usa nuestro espíritu. Cuando nosotros nos vamos a la oración y empezamos a orar, Dios usa nuestro espíritu y nuestro espíritu entonces también sufre un conflicto y a veces por eso es que en los sueños vemos esto. Pero el caso particular es que estamos hablando de las prisiones. ¿Qué son las prisiones? Que el espíritu es atrapado. Ahora, ¿por qué les hago esta introducción de que Dios usa nuestro espíritu? Porque un espíritu encarcelado pues es poco útil, ¿sí? Así como un soldado encarcelado es poco útil. Por ejemplo, durante las guerras, hablemos de la Segunda Guerra Mundial, pues había algo que se llamaba prisioneros de guerra. Sí, eran las tropas que eran controladas o que caían en combate o que eran dominadas por el ejército contrario, pues estas personas, las que quedaban vivas, las llevaban a un campo de concentración y allí estaban prisioneras a ver qué pasaba después, si negociaban o en fin. Pero ese ejército que queda encarcelado en guerra, pues es un ejército que está inactivo, que no se puede utilizar. ¿Me hago entender hasta ahí? Bueno. Dios les bendiga, bienvenidos. ¿Cómo amanecen? Bien, Juli, gracias al Señor.
Bueno, entonces, Dios usa nuestro espíritu. A ver, es importante entender que cuando venimos a Cristo, Dios nos da su espíritu. Y su espíritu se une a nuestro espíritu, ¿cierto? Y Dios usa nuestro espíritu para batallar porque estamos en medio de un conflicto. Ahora, Dios usa nuestro espíritu en la medida que nosotros cooperamos, porque si nosotros no cooperamos, Dios no es que agarró mi espíritu a medianoche, se lo llevó a pelear y al otro día yo amanecí. No, o sea, Dios nunca va a usurpar nada, pese a que Él es Señor de todo. ¿Sí? Él siempre opera en cooperación con nuestro sometimiento a Él. Así que una de las formas, ¿cuál es la oración? Cuando nosotros entramos intensamente a la oración, nosotros entramos en un conflicto y allí nuestro espíritu empieza a ser utilizado por Dios en el conflicto. Empezamos a orar por alguien, ¿sí? Entonces Dios usa nuestro espíritu para pelear, para romper cadenas que están oprimiendo el entendimiento de alguien, que no pueden ver, que no pueden oír el evangelio, ¿sí? Esto ocurre, pero cuando nuestro espíritu ha sido prisionero, no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque un espíritu prisionero no, o sea, es un soldado que está prisionero. Y muchos cristianos tienen su espíritu en prisión. O sea, ha caído en prisión porque en esto del conflicto y la guerra espiritual hay prisiones, hay secuestros. Eso es lo que estaba explicando ahora, pastor, prisioneros de guerra. Espiritual. Sí, hay prisioneros nosotros, es que nosotros somos también guerreros. Amén. ¿Sí? O sea, la iglesia es la élite del Señor. Mire qué tremendo es esto. Y Dios usa nuestro espíritu contra las tinieblas. Y hay espíritus, entendemos que nosotros tenemos un espíritu y Dios puede usar nuestro espíritu. Es decir, Dios no usa nuestro cuerpo en ese conflicto porque pues no puede nuestro cuerpo ir y pegarle un manazo a un demonio, ¿cierto? Pues no, o sea, hace parte de otra sustancia, como hablábamos hace 8 días. Los espíritus están hechos de otra sustancia y para dañarlos, pues tiene que ser algo que de esa misma sustancia, ¿sí?, les dañe. Nosotros tenemos un espíritu, Dios usa nuestro espíritu en el conflicto de las tinieblas, Dios usa nuestro espíritu en conjunto con el espíritu de Él para abrir camino a la luz, ¿sí?, pero en cooperación nuestra. Y el principal canal va a ser la oración. Por eso la oración es un ejercicio a veces tan difícil. Uno dice, hombre, más fácil uno se echa 50 kilos encima y los carga 1 hora que a veces orar 1 hora. Y uno dice, pero ¿por qué si hay más esfuerzo en esto que en esto? No, realmente la oración es un ejercicio que es difícil. Amén. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrodilla a orar, uno está cediendo, uno está permitiendo que el Espíritu del Señor use mi espíritu para combatir. Ahora, por eso pasa que muchas veces uno está 10 minutos y se le ha hecho 1 hora, ¿cierto? Pero lo que ocurre es que la oración debe ser un ejercicio en la vida del cristiano, como lo es obviamente el ejercicio físico. Es decir, yo voy al gimnasio y a mí no me van a echar de una vez 200 kilos encima. Me matan, sí. Pero si la meta es alzar 200 kilos, pues bueno, debo empezar con lo que pueda, ¿no? 40, 50 kilos y ir alzándolos y el músculo se va expandiendo y va tomando fuerza hasta que algún día tal vez pueda alzar los 200 kilos. No pasa igual con la oración, ¿no? Pues si yo no puedo orar 10 minutos, pues ore 5, pero no deje de orar los 5. Y después ore 10 y después póngale 15 y súbale 20. El problema es cuando nos quedamos con los 5 toda la vida, pues somos soldados de tercer nivel tal vez, es decir, somos poco útiles en el combate a Dios. Dios está combatiendo con nosotros, ¿sí? O sea, es importante entender eso. Se está estableciendo el reino. Alguien dijo, el poder no se cede, se arrebata, ¿cierto? Y es bíblico. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Obviamente lo arrebatamos legalmente, porque aquí no estamos haciendo ninguna ilegalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un
gobierno es ilegítimo, pues él no va a decir, ah, sí, soy ilegítimo, tomen el poder. No, un gobierno ilegítimo siempre va a dar la guerra. Así que para entrar a quitarlo normalmente se tiene que hacer uso de la violencia. Pues bueno, Satanás dijo, listo, yo soy legítimo, a mí ya me quitaron eso, pero yo no voy a soltar mi poder, yo no voy a soltar el reino. Así que hay que arrebatárselo, y eso es lo que Cristo está haciendo ahorita, arrebatando el reino a las tinieblas, hasta que se escuche la proclama de Apocalipsis, ¿no? Que dice que una voz proclamó, diciendo, he aquí los reinos del mundo, los reinos de la tierra, han pasado a ser de Dios y de su Cristo, ¿sí? Entonces, ese es el conflicto. Ahorita tenemos un conflicto gubernamental, un conflicto político, pues, tenemos. Y nosotros somos entidades que están en medio de la balanza, o sea, esto nos afecta muy directamente a nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una participación en ese conflicto muy activa. Ahora, lo que hablábamos anoche, nosotros los cristianos debemos ser muy conscientes de la realidad espiritual, y a esto se le llama fe. Si para nosotros la guerra espiritual es un cuento, nosotros estamos lejos de lo que Dios quiere que lleguemos, ¿sí? Así que cada vez que nosotros apelamos a la oración, a la alabanza, a la palabra, nosotros estamos en un conflicto, porque la palabra misma es un conflicto, como cantábamos ahorita, porque Jesús el Altísimo es Rey grande sobre la tierra. Bueno, esto no le gusta a las tinieblas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tinieblas se consideran que son las que gobiernan este planeta, ¿sí? Este mundo, a través de los poderosos de la tierra, a través de los grandes y los adinerados. Pero cuando la iglesia dice es que Jesús el Altísimo es Rey grande sobre la tierra, las tinieblas dicen silencien eso porque no nos gusta, que es lo que hacen todos los dictadores, ¿cierto? Cuando hay alguien que dice algo contrario a la dictadura, pues amárrenlo, llévenlo a un campo de exterminio, de concentración, y acaben con él. Así que eso es lo que busca el enemigo en nosotros. Y una de las cosas que él busca hacer es aprisionar el espíritu de los cristianos, encerrarlo en una prisión. ¿Por qué? Porque pues Dios no puede usar un espíritu prisionero. Dios siempre va a usar a los que son libres, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en claro. Claro, hasta ahí. Amén, amén. Entonces, lo que estamos hablando son los sueños, pero pues respecto a las prisiones. ¿Por qué hablo de los sueños en este asunto? Porque nuestro espíritu, yo les he dicho, cuando dormimos, nuestro espíritu está siendo consciente también de una realidad que le está ocurriendo. Entonces, muchas veces soñamos en la prisión, a veces literal, una prisión literal, a veces soñamos en una cárcel. O lo otro, para identificar que nuestro espíritu puede llegar a estar prisionero, es que soñamos constantemente en un mismo lugar. El mismo lugar en todos los sueños. Es porque nuestro espíritu está viendo un entorno al cual está sometido. Y ese lugar puede ser atemporal, yo les he dicho, porque el espíritu puede quedar prisionero en el tiempo. Mire que es una cosa extraña. Por eso les digo, el espíritu tiene un reglamento físico distinto al reglamento de este mundo, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que aquí hay reglas como la gravedad, ¿cierto? Sí, hay una aceleración, y que si yo me levanto de un edificio y me tiro de cabeza, lo más probable es que me voy a matar, ¿sí? Bien, eso no opera en el espíritu. El espíritu se puede lanzar de un edificio, pero él no es atraído por la fuerza gravitacional. Hay otras leyes que operan allí, ¿sí? Por lo menos el espíritu humano. Y una de las cosas que le ocurre al espíritu es que él puede quedar atrapado también en una cárcel temporal, es decir, en una cárcel, no en una cárcel de lugar, sino en una cárcel de tiempo. Y la persona puede soñar constantemente allá. No, me sueño cuando tenía tanta edad, y siempre me sueño cuando tenía esa edad, en tal parte, y allí todo el tiempo. Me sueño cuando tenía 15 años, por ejemplo, en tal lugar, y constantemente me sueño con 15 años en ese lugar. Entonces, mire que hay una prisión no solamente espacial, aunque esto no opera mucho en el mundo espiritual, como les digo,
por la sustancia misma. O sea, es un poco complejo de entender, pero, a ver, nosotros aquí tenemos que, no sé, 30 metros cuadrados tal vez en esta sala, y lo más probable es que podamos meter, no sé, apretados tal vez 50 personas, ¿sí? Y ya no más, no cabe más. Bueno, en el espíritu no ocurre eso. En el endemoniado de Gadara habían por lo menos 4.000 demonios en un solo hombre. Y seguramente le cabrían más. ¿Sí? Porque los espacios, o más bien la sustancia espiritual es involuble y no se puede medir con los conceptos físicos. Por eso el tema de prisiones del espíritu no es tanto que es que mi espíritu esté prisionero en Palucho y, ¿cierto? No, una dirección específica, no, sino que más es en una acción donde él puede quedar atrapado, ¿sí? Que ya las vamos a ir mirando. Entonces, o por lo menos vamos a tocar tres de estas acciones que pueden atrapar al espíritu y dejarlo inactivo en el conflicto, porque seguramente hay muchos cristianos que son inactivos, es decir, no pueden ser usados por el Señor porque están atrapados. Y al ser atrapados, pues es un guerrero que lo tienen es un prisionero de guerra, pues, ¿sí? Está allí, no puede ser usado. Los prisioneros de guerra no pueden pelear, ¿no? Necesitan ser rescatados. Entonces, asuntos que hacen que nuestro espíritu quede atrapado, ¿sí? Que seamos infructuosos e inactivos, porque una persona que está atrapada en su espíritu puede orar, pero su oración no es eficaz. ¿Sí? No sirve. Dios no puede usar. Claro, hasta ahí. Sí, bueno. Entonces vamos a ir así rápido con este tema. De hecho, yo he tocado estos puntos en ocasiones anteriores más enfáticamente, así que hoy los vamos a tocar someramente para, entre 8 días, tener el otro tema de esto de los sueños, que es el terror nocturno. Pastor, ¿cuál sería el síntoma de una persona que tiene su espíritu atrapado? Bueno, respecto al enfoque de sueños que estamos hablando, sí. Bueno, los síntomas, aparte de los sueños, pueden ser otros. Sin embargo, en el cuadro de los sueños, es que, hablando de una persona que sueña, porque habrá quien no sueña y hay que ver la otra sintomatología, que es la que vamos a hablar, pero en el cuadro de los sueños es muy común que una persona que tiene su espíritu atrapado sueñe constantemente en un mismo lugar, en un mismo periodo de tiempo, o con las mismas personas, siempre allí, siempre allí, siempre allí. ¿Sí? Pastor, yo lo hablo alusivo a físicamente una persona, ejemplo pues, un creyente que puede tener su espíritu atrapado físicamente, aquí, mirándolo uno. Bueno, ahí vamos. Proverbios 29, 25, y ahí vamos a ver cuáles son también entonces las sintomatologías externas, ¿no? Porque habrá momentos en que la persona no sueña o no es consciente de sus sueños, así que no puede tampoco ver las condiciones que están ocurriendo en su espíritu. 29, 25. Sí, 29, 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ok, entonces, una de las razones por las cuales mi espíritu puede quedar inactivo o prisionero, el temor, ¿sí? ¿Qué es el temor? ¿Qué son los temores? Bueno, el temor es un sometimiento, ¿sí? La Biblia dice que hay que temer a Dios, ¿cierto? Quiere decir que hay que someternos a Él. Cuando uno teme, uno se somete. Es eso. El temor es un sometimiento que uno tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que es mayor a mí, y al ser mayor yo me someto. Eso es el temor, ¿sí? Y siempre que veamos la palabra temor en la Biblia, vamos a ver que tiene una connotación con el sometimiento. Dios le dijo a Adán cuando lo creó, he puesto tu temor en todos los animales. Es decir, puso señorío. El temor es señorío, tiene que ver con el señorío. El hecho de que estuviera el temor de Adán en los animales, es decir, el león veía a Adán y sentía temor, ¿cierto? Había un señorío, ¿sí?
como hoy día todavía lo hay en parte de algunos animales. Hay animales que lo ven a uno y todavía sienten el temor. Otros no, otros están más rebeldes, ¿sí? Y el que siente temor es uno. Pero originalmente el temor de Adán estaba en todos los animales. O el Señor le dijo a Josué, he puesto tu temor en todas estas naciones. Y de hecho Rahab, la ramera, cuando alberga a los espías, le dice, no, es que sabemos que Dios ha entregado esta tierra a ustedes porque el temor de ustedes está en nosotros. Es decir, veían al pueblo y sentían un temor. Ese temor es una manifestación de que Dios ha dado señorío a este pueblo sobre este. ¿Sí? Entonces, cuando yo siento temor hacia algo, es una manifestación que ese algo me domina. Ahora, sin embargo, la Biblia habla infinitas veces, no tengas temor delante de ellos. Por ejemplo, el profeta falso. Cuando se levantara el profeta entre ti y profetizar en nombre de Dios, ¿cierto? Y su profecía no se cumple, ¿qué dice? No tengas temor de tal profeta. ¿Qué está queriendo decir? No se someta a lo que está diciendo, porque de su propio corazón habla. Entonces, el temor siempre está ligado al sometimiento, ¿sí? Así que, infinidades de veces la Biblia dice, no tengas temor. Si salieres a la guerra, le dijo el Señor al pueblo de Israel, y viniere contra ti ejército mayor que tú, con carros de hierro y todo, no tengas temor delante de ellos. Era un mandamiento, no tengas temor. Es decir, ¿qué les te está diciendo? No se sometan, ¿sí? Porque si se someten, ya, quedan atrapados, no puede Dios usarles. Queda aprisionado su espíritu a voluntad de ellos. Así que más de 300 veces se encuentra en la Biblia la palabra no tengas temor. No tengan miedo, no teman. Y un solo mandamiento, sea el Señor vuestro temor, ¿sí? Es decir, el único objeto en el cual debemos estar sometidos es a la grandeza del Señor, ¿sí? A la cual nuestra voluntad debe estar siempre puesto bajo esa sombra. Frente a lo demás, entonces yo estoy cediéndome a una prisión. Cada vez que yo cedo al temor, yo soy atrapado, sea cual sea. Los temores son muchos, o sea, la Biblia habla de esto, ¿no? De rodearnos temores. ¿Por qué? Porque los temores son armas de las tinieblas. Sí, y la Biblia habla del cazador. Las tinieblas tienen cazadores, ¿sí? Buscan cazar hombres, mujeres. La Biblia habla, por ejemplo, Él te librará del lazo del cazador, ¿sí? Las tinieblas tienen cazadores y son espíritus hechos y dedicados a esto, de mirar cómo ponen trampas. Y particularmente a los cristianos. ¿Para qué? Para atraparlos. Si ellos logran atraparlo, entonces es un soldado que queda prisionero de guerra, ¿sí? Y lo que ponen en muchas ocasiones son temores. Empiezan a rodear los temores. Por eso a veces nosotros no identificamos las saetas del enemigo, que pueden venir de un lado, del otro, a veces de la misma familia, a veces de la esposa o del esposo, ¿cierto? A veces del vecino, del patrón, del jefe, de la calle, de donde salimos, vienen saetas que a veces nos siembran temores. O a veces en las noches, mientras nos acostamos a dormir, nos invaden los temores, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y esos temores son lazos que pone el mal. O el amanecer muy cansado también, o sea, que está bien, amanece como rendido. También es como cansado, como espirituales en la noche, ¿no? Sí, pero pues ya es otro tema, ¿no? Porque a veces uno puede tener un conflicto espiritual mientras duerme y amanecer cansado. Eso puede ocurrir. Sin embargo, los temores van muy a la mente, porque allí se empiezan a formar. Es como el océano de los huracanes, ¿no? Los huracanes se empiezan a gestar en el mar, así nuestra mente empieza a
a oír y a meditar en cosas que tal vez no son debidas o que la palabra no está diciendo y nacen los temores, ¿sí? Y estos temores empiezan a generar lazos. En el momento en que nosotros aceptamos algo que no es la palabra de Dios, nosotros nos sometemos, ¿sí?, a esa situación. Por eso el enemigo la puede realizar, porque nosotros nos estamos sometiendo voluntariamente. Pastor, también por eso, por el lado de YouTube. Es decir, en el momento en que la oscuridad siembra un temor en nosotros y nosotros lo aceptamos, yo me sometí a él, ¿sí? Porque eso es el temor, es el sometimiento a algo. El temor tiene que ver con el señorío. Así que si yo acepté un temor, ya está en mi corazón, lo digo con mi boca, yo ya estoy sometido a eso. Siempre lo va a sentir. Claro, y no solo lo va a sentir, sino que va a hacerse realidad sí o sí. ¿Por qué? Porque yo me sometí a una fuerza que ahora tiene señorío y tiene jurisdicción para actuar en mi vida. Porque eso es un señor puede hacer con su siervo lo que quiera. ¿Me hago entender? Amén. También a veces por YouTube se pone uno a veces a analizar y hay una palabra que si uno no está firme, como que le pega y como que la creyó y comienza a lo seguro que tú dices, de que no lo dice la palabra, sino que mismo como que está en el momento que la recibió y comienza a cascar eso en la mente, pero ¿por qué es cierto? Pero es que es un predicador que la está diciendo, pero no la está llevando a la luz. Sino que siempre la autoridad debe ser las Escrituras, ¿sí? Siempre, independientemente de quién sea el predicador. Puede ser el reverendo fulano de tal, pero siempre el filtro debe ser las Escrituras. Filtrarla por allí, si la palabra Siempre, ¿sí? Y la palabra, el único temor que nos infunde la palabra es el temor a Dios. No hay otro, ¿sí? No hay otro. No más. O sea el vuestro temor. Es decir, Dios debe generar en nosotros un temor, ¿sí? Como dijo el mismo Moisés al verlo en Horeb, estoy espantado y temblando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios produce temor, ¿sí? Es decir, si Dios aquí se apareciera visiblemente, ¿cierto?, en su gloria, créame que caemos de cabeza al suelo, ¿sí? Porque hay un temor, o sea, su santidad produce en nosotros un temor, ¿sí? Temor que es tremendo, o sea, como hablábamos anoche, nosotros nos podemos acercar a Él es porque Él en su gracia nos limpió. Si no, de una vez caíamos muertos de cabezas, porque Él es santo, ¿sí? Y el único temor que la Biblia nos funde, de Génesis y Apocalipsis, es el temor a Dios. Sea Él nuestro temor. Voy a hacer algo malo, pero tengo temor de que Dios está conmigo. Tan sencillo como la salva de Moisés, ¿no? Dijo, Moisés quita inicialmente el trazado porque el lugar que pisa santo es. Y allí estaba Dios. Uh-huh. Ahora, cualquier otro temor no es bíblico, ¿sí? No, es que si paso bajo de una escalera, 7 años de mala suerte. Bueno, en el momento en que creí eso, que caí bajo esa maldición. Seguro, es que... Y aún hay cristianos que creen en esas cosas. Y pasé bajo una escalera y voy preocupado. No, pasé bajo de una escalera, ¿ahorita qué me va a pasar? Es que no me agarro los pies. Yo veo una escalera y más rápido me le meto por debajo. Es que no me agarro los pies, que porque quieres que la deja soltera. Sí. Ahora, que quien quiebra un espejo, ¿sí? El que se mira en un espejo roto. Roto. Entonces... El que le cae sal. Sí, son muchas creencias. Ahora, bueno, el mundo cree en eso, el mundo está atrapado, pero que un cristiano crea eso, pues ya es una cuestión complicada. ¿Por qué? Porque ya se sometió a eso, ¿sí? Entonces, cuando se teme, no se puede ser un guerrero eficaz. De hecho, la Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿sí? Es tremendo. O sea, cuando yo estoy lleno de temores, realmente yo no estoy amando. Porque la Biblia dice que el verdadero amor, ¿qué? No teme. Echa fuera el temor, ¿sí? Porque el amor no se fundamenta en el temor. O sea, si yo tengo temores que no sea Dios, mi amor hacia Dios todavía no es real, ¿sí?
Y Dios a mí eso me lo enseñó porque uno de mis temores que me visitó muchas veces fue la muerte. ¿Sí? Fue la muerte. Y el Señor me hizo entender eso. Que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y aunque teológicamente eso se oye muy lindo, pero cuando uno lo metaboliza y uno dice, bueno, la muerte está allí, pero vivamos o muramos, somos del Señor. El Señor echa fuera el temor. ¿Sí ves? Y realmente experimentamos el amor verdadero y sabemos que el Señor nos tomará de su mano y nos guiará más allá de la muerte, ¿sí? Entonces, muchas pueden ser las razones de los temores. No es que me voy a morir, no es que se me va a morir un hijo, ¿sí? Hay quienes caen en esos temores y quedan prisioneros de ellos. Así que un cristiano así, bajo esas condiciones, no puede ser usado por Dios. O sea, una persona que cree todo el tiempo que su hijo se va a morir, su oración ya perdió santidad. Está bajo un temor y ese temor le controla. Es su Señor. De manera que no puede ser eficaz en la oración. Su oración es como la oración de Pedro tragando agua. ¡Sálvame, maestro! ¿Sí? Es una oración que no es muy efectiva. ¿Por qué? Porque Pedro se sometió al temor. O sea, Pedro estaba caminando sobre el agua. Estaba experimentando el poder del Señor. La libertad, porque esa es la libertad a la que hemos sido llamados, vivir bajo el poder del Señor. Pero cuando él se somete al temor, cuando él dice, no, los vientos, dice la Biblia que al ver los fuertes vientos tuvo ¿qué? Temor. Y al tener temor, fue prisionero del temor. El temor lo controló y lo dominó y lo hundió. Y sálvame, maestro, tragué agua y sálvame, maestro. O sea, ese tipo de oración no es eficaz. La misericordia del Señor le dio la mano y lo sacó. Pero la oración poderosa es la que es libre del temor. ¿Sí? La que no está dominada por temores. Esta oración es la que realmente tiene un poder. ¿Sí? Para experimentar entonces la libertad. ¿Me hago entender? Bueno, y sintetizando, ¿no? Sintetizando, porque habría mucho que decir, todo tipo de temor. Y yo creo que cada uno de nosotros es consciente de sus temores, porque cada uno tenemos temores distintos, ¿sí? Pero cada vez que yo acepto un temor en mi vida, soy esclavo de él y no de Cristo. Así que Cristo no nos puede usar en esa área. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del temor. Pero no podemos ser de los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Así que es importante, en base a lo que me preguntabas ahorita, bueno, ¿cuáles son los calificativos externos para una persona que está aprisionada? Uno es el temor. ¿Sí? Si hay una persona que está llena de temores, hay prisiones en tal persona. Y a la vez necesita enfrentar esas prisiones, necesita salir de allí. Y bueno, la palabra es la que nos libera de los temores. Amén, amén. Ah, no, que es que a mí me da miedo ir al mar. Bueno, vaya y láncese al mar. Pues los temores hay que enfrentarlos. Es que el miedo mío y el terror es que tocar una serpiente. Bueno, vaya a algún lugar donde pueda tocar una serpiente y tóquela. Sí, que no sea venenosa o algo para que... Pero el punto es que hay que enfrentar los temores y hay que enfrentarlos en la palabra. ¿Sí? Hay que enfrentarlos y abandonarnos en el Señor. Bueno, continuamos. Otro tema respecto a que pone a un cristiano en prisión, y esto lo voy a tocar someramente, son las maldiciones. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos liberó de la maldición de la ley, ¿sí? La maldición de la ley. Entonces, la maldición de la ley sometió nuestras vidas a una incapacidad. Ahora, hay muchas maldiciones. La maldición de la ley, ¿cuál es? La que la ley daba por no cumplir la ley, ¿cierto? Cualquiera que no permanece en la ley, pues es maldito por la ley. Aquí caíamos toda la humanidad porque ninguno pudimos permanecer en esa ley, ¿sí? Y Cristo nos redimió de ellas. Pero hay unas maldiciones que son distintas, ¿no? Aparte de esta maldición, hay otro tipo de maldiciones. Y les recuerdo que tuvimos un tema de eso, así que lo vamos a tocar someramente. Hay un tipo de maldición de la cual yo debo liberarme por la palabra, que está basada también en el temor. Hay otro tipo de maldición que yo debo liberarme a través de la restitución. Pero ¿cuál es la maldición que me libero a través de la fe? La que me es impuesta por el temor.
Ejemplo, y creo que lo tocamos en una ocasión pasada, el padre que maldice a su hijo, ¿cierto? Que le dice a su hija, es que usted nunca va a ser buena en la cocina, por ejemplo, y sencillamente ella es excelente en todo, pero en el momento en que va a entrar a la cocina, pese a que ya tiene 20 años, 25 años, de que ya es casada, de que ya tiene hijos, pero en el momento en que va a entrar a la cocina, pues la invade un temor y dice, no, yo no soy buena en la cocina, y se le quema el agua. Sí, le quema la guapanela, como decimos nosotros. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque ella ya se sometió a ese temor, se sometió a esa maldición, y es cristiana, sí, es bautizada, pero sigue creyendo que no es buena en la cocina porque su papá desde muy niña le dijo que no era buena en la cocina porque un día se le quemaron los frijoles, ¿sí? ¿Se la creyó? Y se la creyó, y la sigue creyendo pese a que es bautizada. De allí donde yo siempre digo algo, porque es que a veces hay un desequilibrio, a veces dice que las maldiciones no existen porque en el momento en que una persona es bautizada, todas las maldiciones se van. Eso es relativo. Es decir, en el aspecto objetivo lo es, pero no en el aspecto subjetivo. La Biblia dice que somos nuevas criaturas, pero muchas veces un cristiano es mal geniado antes de bautizarse, se bautiza y sigue siendo mal geniado. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó si la Biblia dice que somos nuevas criaturas? Bueno, hay aspectos que requieren de un proceso para que la objetividad de la cruz se haga real en mi vida. ¿Sí me hago entender? Hay quienes experimentan la liberación al instante porque creyeron plenamente en el bautismo. Y vemos un hombre súper mal geniado que después de creer es un amor, ¿sí? En otros casos no es así, o sea, todo depende la experiencia que tenga la persona en su fe. Hay personas que entran a la vida con una fe muy grande y esas personas experimentan liberación más rápido. Pero cuando el cristiano entra a la vida con una fe muy pequeña, necesita un proceso de crecimiento de su fe para que experimente la liberación. ¿Me hago entender? Así que la persona que su padre la maldijo en el ejemplo que estábamos, ¿cierto? No, usted nunca va a poder hacer algo bien hecho en la cocina. Entonces, esa persona cree eso, se somete a ese temor, porque claro, eso le dio un temor porque se le quemaron los frijoles, la invadió el temor y queda bajo una maldición. Ahora, viene a Cristo, se convierte, se bautiza, hace parte de la iglesia, es salva, tiene la vida, pero sigue creyendo que no es buena en la cocina. Así que Cristo no le puede usar allí. ¿Por qué? Porque en esa área está prisionera. ¿Me hago entender? Al estar bajo esa maldición está prisionera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que liberarse por medio de la palabra. Sí, la palabra que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aferrarse a esa profesión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, sí, el que era malo para la cocina, la que era mala para la cocina fue crucificada con Cristo. Amén. Ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando el cristiano cree y metaboliza esta verdad, experimenta la liberación. Antes no. Amén. Si él sigue creyendo o ella sigue creyendo que es mala para la cocina, se va a quedar así, se va a morir así. Y en la cocina no va a poder ser usada por el Señor, al menos en esa área, ¿no? ¿Por qué? Porque en su espíritu está atrapada allí. ¿Me hago entender? Está sometida a una prisión. ¿Y por qué hablamos de los sueños? Porque cuando una persona está sometida en prisión, muchas veces su espíritu está viendo eso, y esto es lo que se llama una cárcel atemporal. ¿Por qué? Porque la persona se sueña o cuando es niña, o con su papá constantemente siendo niña o niño, o en la cocina haciendo un daño, quemando frijoles. O sea, es como que su espíritu está en un bucle, ¿sí? Y está allí atrapado. Está sometido a una maldición, entonces siempre, constantemente o periódicamente se sueña con este tipo de escenas, ¿no? Y eso ya manifiesta. Cuando uno tiene un sueño constante y repetitivo de una situación, manifiesta que algo está atrapado allí. ¿Me hago entender? Bueno, eso respecto a que hay ciertas maldiciones que someten la vida del cristiano a una prisión, y en esa área pues es infructífero y no puede pelear. Ahora, puse un ejemplo muy básico y sencillo, pero hay condiciones que someten mucho más la vida de una persona a una condición de la que no puede salir, y allí requiere un desarrollo de su fe. ¿Me hago entender? Y el otro tipo de maldición al que a veces también podemos quedar atrapados son los que requieren restitución, y estos son los que ya se ha visto pues establecido juramento o compromisos. Allí sí se requiere una restitución, como es el caso de Gabaón y Israel, ¿no? Donde ellos le juraron a Gabaón no matarlos, pero Saúl intentó destruirlos, y que eso está en 2 de Samuel 21,
Y lo que hace David es ir donde los gabaonitas y decir, bueno, ¿qué tenemos que darle a usted para que nos libere? Y ellos dicen, bueno, no queremos oro ni plata. No tenemos problemas contra ustedes, mándenos 7 cabezas de la familia de Saúl y quedamos a paz. Bueno, se las mandaron y quedaron a paz, ¿sí? Es decir, hay maldiciones que operan bajo restitución. Un ejemplo de ello, ¿cuál es? A ver, siéntese allí, madre, por favor. ¿Sí? Usted. Entonces, un ejemplo de ello, a ver, he puesto este ejemplo que puede ser mucho más fácil de entender. Una persona, bueno, en Colombia se vio mucho o se ha visto mucho, y tal vez se sigue viendo, lastimosamente, lo que es la usurpación de tierra, ¿cierto? Sobre todo por grupos delincuenciales, donde una persona la matan y se quedan con su finca, por ejemplo. Supongamos que una persona de esas mató al campesino y se quedó con su finca. Y esa persona que mató al campesino y se quedó con su finca tiene un hijo, y bueno, la persona muere, pero su hijo hereda la finca última, ¿cierto? Y este hijo pues tiene otro hijo y la finca es de él. Ahora, legalmente la finca no es de ellos. Y opera una maldición, ¿sí me entienden? La Biblia dice que la maldición del Señor está en la casa del ladrón y la consumirá hasta sus cimientos. Ahora, esa persona se hizo cristiana, se bautizó. Listo, la persona en sí es redimida, la casa no, la casa está operando bajo una maldición, ¿me hago entender? ¿Por qué? Porque es que se adquirió de manera ilegal e ilegítima. Y el hecho de que la persona se convierta a Cristo no arregla ese chicharrón, ¿no? No arregla ese problema. Eso está ahí. Ahora, la persona, Dios le puede empezar a enseñar a través de sueños y ver cosas en la casa, o que en la casa se oigan cosas raras, o que hayan cosas feas, ¿sí ves? O que se sueñe que en esa casa hay espíritus, o se sueña reprendiendo demonios en la casa, y muchas veces porque los demonios están reclamando la casa con justa razón. Pues no es de ellos. Entonces, en esos casos de maldición ya no se trata de decir que hay que confesar la palabra y que hay que tener fe, no. En esos casos ya se requiere restitución. Es decir, si se quiere santificar la casa, hay que buscar algún heredero. Si el dueño que mataron tiene un hijo, o a quién dejó, hay que investigar y mirar cómo, pero la casa hay que pagarla, ¿sí? Y al encontrar el heredero, bueno, mira, es que esto pasó hace tantos años, yo ahora soy cristiano y considero que hay la necesidad de la justicia, entonces dígame usted qué hacemos con la casa, o se la devuelvo, o se la pago. Ah, pero sé cómo voy a devolver mi casa. Bueno, o devuelve la casa o siga bajo la maldición, pero con Dios las vueltas son claras, ¿sí? Blanco, blanco, negro, negro. No le puedes condenar. Sí, porque se cometió una injusticia, aparte de que hay sangre en la casa, mucho más todavía. Así que muchas veces en una casa, hay una familia que se establece en una casa así, puede sufrir que accidentes, que esto, que lo otro. Pero esta familia, ¿por qué le pasa eso? Hay una maldición operando en la casa y hay que redimirla. Ah, pero es que somos cristianos. Para Dios no hay excepción de personas. Dios es justo. El pueblo de Israel era el pueblo del Señor, el pueblo santo del Señor, pero estaba sufriendo hambre ya 2 años. Están aguantando hambre. Y cuando David le dice al Señor, Señor, ¿por qué estamos aguantando hambre? Pues el Señor le dice, pues es por causa de Saúl y los gabonitas. Vaya, mire a ver cómo soluciona ese asunto con ellos, porque conmigo no es. ¿Cómo cuadra vuelta? Sí. Bueno, David hace lo sensato, va, y alguien puede decir, pero 7 cabezas, ¿cómo vamos a matar a los muchachos? Bueno, pues es lo que ellos pidieron. Había que dárselo o seguir aguantando hambre. ¿Me hago entender? Es decir, en esa área las vueltas son serias. Los conceptos son sí o no, pero de veras, o sea, a Dios no lo podemos sobornar. La justicia de Dios es insobornable. Entonces, cuando se da ya sobre esas circunstancias, el asunto es más complejo, porque ya hay que hacer una restitución, hay que hacer las cosas en justicia para liberarse de la maldición a la que está sometida. Y su espíritu está atrapado allí en algo, ¿sí? En algo que se adquirió injustamente, así que siempre habrá una imposibilidad para que Dios fluya en esa casa, en esa familia. ¿Me hago entender? Y eso también es una prisión. Ahora, eso se ve en los sueños para el que sueña muchas veces, se ve. Cuando la persona, o sea, se siente que, o se sueña en la casa,
en oscuridad, o se sueña reprendiendo demonios en la casa, o se sueña teniendo experiencias malucas en la casa. Es una forma en que su espíritu está viendo que hay un mal operando. ¿Me hago entender? ¿Sí? Y a ver si podemos terminar en estos últimos 10 minutos. Una tercera razón por la cual mi espíritu puede estar atrapado y ser poco productivo, ser prisionero de guerra. El perdón, dividido en dos fragmentos: perdonar o ser perdonado. En ambos casos yo estoy atrapado, ¿sí? Si no perdono o si no soy perdonado, estoy atrapado, ¿sí? Es una cuestión un poco complicada. Y eso es lo que dice entonces Mateo 18. Recordemos, leamos Mateo 18, 18. Andrés, por ejemplo, cuando alguien te maldice, así porque Si tiene causa, pues llegará. Lo que la Biblia dice es que la maldición no puede llegar sin causa, así como el gorrión en su señor. Pastor, no leímos Gálatas 13. Gálatas 3:13. 3:13. ¿Cómo dice? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ajá. Que esa fue la maldición de la que hablábamos. Es una maldición ya general, ¿no? Objetiva, es decir, todos éramos malditos porque la ley dice, el que no cumpla toda la ley es maldito, y ninguno la cumplimos. Así que todos éramos malditos, pero la ley también dice, maldito el que cuelgan en un madero, y a Cristo lo colgaron en un madero, cargando él nuestra maldición. ¿Sí? O sea, nuestra maldición cayó sobre él para nosotros ser libres de la maldición. Ahora, si nos liberó de la maldición más grande que hay, que es la de la ley, ¿por qué vamos a estar sometidos a otras maldiciones? Como que es que mi papá me dijo que yo no sé hacer de comer, ¿no? Tenemos que liberarnos de eso por medio de la fe. Y si es en el caso de injusticias, pues somos llamados a ser justos. Ah, pero es que se me va a ir la platica. A ver, la plata debe ser lo de menos. Hay que tener en cuenta la justicia. ¿Me hago entender? Bueno. Y el tema del perdón, ¿cómo dice Mateo 18, 18? Y respecto a lo que me preguntaba entonces, Pau, o sea, la maldición, si hay una razón por la cual la maldición va a llegar, va a llegar. O sea, si yo estoy limpio, yo puedo estar tranquilo. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. ¿Sí ves? A Cristo lo maldijeron, dice la Biblia, ¿sí? Pero él respondió con bendición a los que le maldecían. El problema es cuando uno tiene el pecado encima, como decimos nosotros, ahí sí ya la maldición se abre camino y chuza, ¿sí? Ejemplo, volvemos al de la casa. Bueno, alguien robó, pero un familiar sencillamente le maldijo. ¿Saben que ustedes serán pobres toda la vida por haber hecho eso? Seguro, que quedan pobres toda la vida, porque la maldición es efectiva al haber un ayo de injusticia en el cual se reposa. Es que la maldición no es otra cosa más que un juicio, ¿sí? Es un juicio que se da. Ahora, si el dictamen del juicio es injusto, la maldición no aplica. Pero si la maldición encuentra justicia, ¿sí? O sea, encuentra una razón por la cual apoyarse, ella golpea, ¿sí? Claro, golpea a quien va. Pero en el caso de que la persona está en justicia, en integridad, la maldición no puede entrar porque violentaría un principio espiritual. Sí, sencillamente inclusive puede llegar a hacer eso. Por eso la Biblia nos dice que hay que bendecir al que nos maldice. ¿Para qué? Para que esa persona no caiga bajo maldición. ¿Sí? O sea, nuestra bendición omite la maldición de él. ¿Qué dice Mateo 18, 18? ¿Lo leímos? No. Amén, de cierto, De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ok, si ustedes se leen entonces todo el capítulo 18, está hablando del perdón, ¿sí? Cuando dice, pues Pedro, bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Porque pues, le dice el Señor, bueno, si tu hermano viene a ti todo el día, pues diciéndole que lo perdone, pues perdónenlo. Y lo que dice Pedro es, bueno, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y está como el tema del perdón allí, y lo que dice Cristo, bueno, y lo que ustedes aten será atado, y lo que desaten será desatado. ¿Por qué? Porque cuando uno no perdona, uno ata a la persona. Cuando uno perdona, uno desata. Pero lo que dice también Mateo 18 en la parábola del Señor que tenía un siervo muy adeudado y le perdona la deuda, ¿sí? Y este siervo, teniendo otro consiervo que le debía una pequeña deuda, no lo perdona. Lo que dice el Señor es que mandará a prisión al que no perdonó hasta que pague.
Y termina el verso 35 diciendo del capítulo 18 de Mateo, así hará vuestro Padre con ustedes. Por eso hay personas que tienen una concepción muy errada de Dios, ¿sí? A mí alguien me decía, es que Jehová del Antiguo Testamento no puede ser Jesús porque es que yo veo un Dios muy malo allá y otro muy bueno acá, ¿cierto? Entonces no pueden ser el mismo. Y alguien inclusive se me enojó porque me decía que es que Jesús es el Dios que vino a derrotar a Jehová, que era el Dios malo. Y yo, yo estaba montado en el Dragon Ball Z, ya aparecía eso, pero hay gente que tiene una concepción muy errada de Dios, porque creen que es que Dios es como un ser que hay, eso es una maravilla, eso se puede hacer lo que quiera, que eso es un amor, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos acceso a Dios es por el sacrificio de Cristo. Amén. Pero el que no accede a ese favor, tiene que afrontar justicia. Y la justicia de Dios es muy pesada. Pero es que yo veo un Cristo en la cruz amoroso. Pues es el mismo Cristo que dice la Biblia que viene en un caballo y que viene matando a Raimundo y todo el mundo, ¿cierto? Porque eso es lo que dice Tesalonicenses, matará al impío con la espada que sale de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Y antes que aparezca Cristo hay una proclama de un ángel que convoca a las aves diciendo, vengan y coman carne, de reyes, de capitanes, de presidentes, vengan y coman. Claro, porque Cristo viene a hacer una matanza. ¿De quién? De los impíos de la tierra, de los malvados, de los que siempre quisieron matar al justo, como pasó en Jerusalén en tiempos del profeta Jeremías, que dice la Biblia que el pueblo se pervirtió, o sea, el rico era más rico, el pobre más pobre, la viuda perdió, en fin, había una injusticia social tremenda, y dice el Señor, y vi yo, es más, dice la Biblia que el Señor vio y dice que al justo lo encarcelaban y al malvado pagaba y libre, y lo vio el Señor y desagradó a su alma. Y le dice a Jeremías, venga, no tome mujer en esta tierra, ni tenga hijos, porque los hijos que nazcan acá quedarán sus cuerpos tirados como estiércol en el campo y en la ciudad. Y uno dice, wow, que Dios tan malvado, ¿cierto? Porque a veces eso se oye mucho, decir que Dios, pero es que no vemos la maldad de los seres humanos, o sea, tomar al justo y encarcelarlo y matarlo porque ama justicia. ¿Sí? Al que hace lo bueno lo matan y al que hace lo malo le celebran. Eso Dios no lo tolera. Y Dios sí es algo, Dios es paciente. Dios le da tiempo al malo. Ningún malvado que haya recibido el juicio de Dios puede decir que Dios no le dio tiempo de arrepentirse. Dios le da tiempo al hombre. Y no solo tiempo, le advierte. Es que Dios no hace nada sin advertencia. Claro, voy a hacerle esto, si no se arrepiente va a venir esto, y hay quien cree que Dios, como dice Pedro, hay quienes dicen, pues que desde que yo nací escucho que Dios va a venir, y ¿cuándo pues? Lo que dice Pedro es, Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Así que Dios es justo, ¿sí? Y no podemos omitir su justicia. Así que dice Mateo, así hará vuestro Padre con ustedes si no perdona. ¿Qué? Nos va a poner en la cárcel. Mire, y aquí quien nos pone en la cárcel es Dios. Y aquí ya las vueltas son más serias. Que de hecho lo que dice es, será entregado ¿a qué? A los verdugos. ¿Y quiénes son los verdugos? Los mismos demonios. ¿Sí? Usted está muy duro de corazón, porque es que a veces somos buenos para pedir perdón o para que nos perdonen, pero malos para perdonar, ¿cierto? O sea, si hacemos algo malo, no, pues es que no fue mi intención, porque el ser humano y la naturaleza del ser humano tiene esa dinámica de achiquitar sus faltas, pero aumentar la de los demás, ¿cierto? Esa tendencia de que si yo lo hice, pero es que un poquito, pero si es otro, pero pues hacemos una cosa grandota, no, es que mire, ¿sí? Esa tendencia del ser humano es la que a Dios no le agrada, es decir, queremos ser perdonados, queremos ser libres, queremos experimentar la dicha del perdón, pero el que nos ofende no, o sea, hace tantos años, hace 200 años me quedo debiendo 1,000 pesos y a mí no se me olvida que me debe 1,000 pesos, ¿sí? Y siempre que hablamos, es que fulano me debe 1,000 pesos, hombre, ya pasaron 200 años, perdonale, pero es que él me debe 1,000 pesos. Pero queremos que nos perdonen nuestros pecados, nuestros errores, ¿sí? Y lo que dice Cristo es, cuando ustedes estén orando, pues perdonen a los que les deben.
y así vuestro Padre los va a perdonar. Y lo que dice la parábola es que si no perdonamos de todo corazón, pues Dios tampoco nos va a perdonar, es más, nos va a entregar a los verdugos para que nos echen a la cárcel. Ahora, y quedaríamos aprisionados, por eso una oración allí se vuelve infructuosa. Muchas veces puede haber en un cristiano una constante oración que no es respondida porque su espíritu está aprisionado. ¿En qué? En la cárcel. ¿Por qué? Por rencoroso. Porque Dios le está diciendo, hombre, te voy a perdonar, pero no sos capaz de perdonar lo que te hicieron por allá hace quién sabe cuánto. ¿Y en qué se caracteriza el hecho de que uno no ha perdonado? En que uno trae el comentario siempre que se da la oportunidad. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Cuando uno realmente ha perdonado, o sea, perdonar en que... Hay quien dice que perdonar es olvidar. A ver, no exactamente, ¿cierto? Porque olvidar, pues uno, si el golpe dolió, pues, olvidar no es fácil ni es importante. A Dios no le interesa el hecho de que olvidemos o no, porque pues algo que queda en la mente. Perdonar se basa en no traer la ofensa a juicio, es eso. Eso es un perdón. En el momento del juicio no se tiene en cuenta, ¿por qué? Porque ya quedó saldado, ¿sí? Es decir, una persona la condenan a 2 años de cárcel y sale la paz. ¿Sí? Si comete otro crimen y lo atrapan, no le van a tomar en cuenta eso otro. Venga, pues que usted por allá en el 80... No, eso yo ya lo pagué. Eso no se tiene en cuenta. Eso es el perdón. Ahora, esa es la justicia de la tierra, ¿no? Ahora, cuando uno trae la ofensa a tema, es que estoy hablando, sí, él me hizo tal cosa tal tiempo, no ha perdonado. O sea, está trayendo a juicio, porque hablar es enjuiciar. Dice la Biblia, por vuestras palabras seréis condenados o seréis justificados. Nuestras palabras son un tribunal. Ojalá aquello. Pero es que fulano, él me hizo esto, me hizo aquello. Nada de eso se ha perdonado. Todo lo que se traiga a colación, todo lo que se traiga al tema con nuestra boca, que nos haya hecho daño, y lo tengamos ahí, no se ha perdonado. Está vivito. Y lo que Cristo dice es que si nosotros no perdonamos eso, Dios también nos va a retener a nosotros las nuestras, que pueden llegar a ser peores, ¿sí? Y claro, los pecados nos ponen en prisión porque es un delito. Y el delito, pues, la justicia dice que hay que aprisionarlo. Así que nuestro espíritu va a quedar aprisionado a condiciones, ¿sí? Condiciones diversas, ¿no? No sé si me he hecho entender. Sí. Así que la importancia de perdonar también, sea cual sea. Examinar nuestro lenguaje. Que me hicieron tal cosa, no, aunque tenga la tentación de mencionarlo, no lo mencionemos, porque ya está puesto en el olvido, ¿sí? Y al ponerse en el olvido, pues no vale nada tenerlo aquí a la mesa, ¿no? Porque ya lo perdoné. Y al perdonarlo lo puse en los archivos ya que no tienen... Y hay unas cosas que uno las deja analizar que ya no edifican. No edifican ni a él, ni a ella, ni a uno, ni a nadie, solamente están aquí. Pero que uno las debe llevar allá a ese olvido. No ha pasado nada. Sí. Que no edifican para nada, lo que hacen es destruir, porque se quedan allí y pasa el tiempo, lo que tú dices, no ha perdonado. Pero si uno las tiene diario es porque no ha perdonado, pero si uno dice, no edifican para nada. Es cierto. Y siempre he dicho que el perdón es sencillamente un buen negocio. O sea, la persona que no perdona es una persona que es muy mal negociante. ¿Sí? Muy mal negociante. ¿Por qué? Porque si yo perdono 1.000 pesos, si a mí me perdonan 1.000.000 de pesos, hombre, yo le echo mano a eso. Es lo que Dios me está diciendo. Perdone los que han hecho daño a usted y yo le voy a perdonar todo lo que usted ha hecho contra mí. Y si yo sumo lo que yo he hecho contra el cielo y contra otros, eso no se mide con algo que alguien me pueda hacer a mí. La persona que le da dificultad perdonar es una persona mala para el negocio. A ver, vamos a orar. Vamos a estar de pie ya. En el tiempo, démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias.